aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 33. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículos 31 y 33 se lee: Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, se harán libres? Hermanos, antes de que Abraham existiera, yo soy, afirma el Señor Jesús al cabo de esta larga discusión con los judíos que han creído en Él, o mejor, a Él. Creerle a Él significa dar crédito a sus palabras, mientras que creer en Él equivale a adherirse a su persona. Se puede dar crédito a su mensaje sin aceptar su persona, pero la verdad es siempre carne. Por eso, cuando se revela en el Señor Jesús, hermano que me escuchas, encuentra el rechazo de parte de la ideología religiosa. No se puede admitir su mensaje sobre Dios y sobre el hombre. No se acepta que su mensaje es Él mismo. Es la carne de la palabra de Dios. Es el Hijo del Hombre e Hijo de Dios. En el texto se confrontan los temas de la verdad, de la libertad y de la paternidad, fundamentales para todo creyente. La verdad que da la libertad es el conocimiento del Padre y la aceptación de ser hijo. La verdad de Dios como Padre nos hace libres. Hermanos, la mentira de un Dios patrón al que hay que servir o contra el que hay que rebelarse nos vuelve esclavos. Porque la relación
padre e hijo, condiciona y determina toda otra relación. El argumento dominante del texto es la revelación de Dios en su realidad de Padre, vista como posibilidad última de curación de toda amarga experiencia en la relación con el Padre terreno. La verdad, hermano que me escuchas, está en la palabra que trae a la luz una realidad conocida. El error está en la palabra que no corresponde a la realidad. La mentira está en la palabra errada, dicha a propósito para introducir a otro al error. La palabra, sea verdadera, errónea o mentirosa, determina el hacer del hombre, dado que cada uno actúa, aún más se hace conforme a la palabra que acepta. Hermanos, si la palabra es verdadera, da la libertad de entrar en comunión con quien habla y en armonía con la realidad. Si es errada, hace de quien la oye y acepta esclavo del engaño. Si es mentirosa, se convierte en una trampa para forzar al otro plegarse a los propósitos de quien la dice. Donde hay verdad, hermano que me escuchas, hay libertad y amor. Donde hay error, hay confusión e ignorancia. Donde hay mentira, hay violencia y esclavitud. Hay opresión y muerte. Muchos han caído al filo de espada, pero menos los que han perecido por culpa de la lengua, nos dice Eclesiástico, capítulo 28. La palabra rige las relaciones de los hombres entre sí y con las cosas. La lengua es como el timón de una nave según lo anuncia Santiago capítulo 3. Puede conducirla al puerto o hacerla naufragar. La verdad más importante, hermano que me escuchas, mira al hombre mismo. ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es su realidad profunda? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a revelarnos que somos hijos de Dios, semejantes al Padre. Él, en su convivencia con nosotros, nos ha manifestado a aquel Dios a quien nadie ha visto jamás. El versículo decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Hermanos, esta grande unidad literaria constituye uno de los diálogos más importantes del cuarto evangelio. El tema fundamental sigue siendo, como en toda la fiesta de los tabernáculos, el origen misterioso del Señor Jesús. El Señor Jesús dirige su discurso a los judíos que habían creído en él. Estos judíos eran gente del pueblo y no las autoridades judías. Por lo que sigue se verá que su fe era frágil e imperfecta. Hermanos, los judíos a los que se alude aquí le han creído a él
pero no creen aún en Él. Pues es claro que se puede aceptar lo que el Señor Jesús afirma sobre Dios, sin al mismo tiempo admitir que Él mismo es Dios. Se trata de una fe incipiente que, si no florece en la adhesión a su persona, aborta en su contraria. Seguimos en el versículo. Dice, si permanecen en mi palabra. Hermanos, para ser verdadero discípulo, para adherirse al Señor Jesús, no basta dar crédito a su palabra, sino que hay que permanecer en ella, como lo anuncia Juan, capítulo 6. Solo así se llegará al conocimiento vivo y experimental de la verdad. La palabra es la casa del ser. La morada del discípulo es la palabra del Hijo de Dios. Es el Señor Jesús mismo, la palabra de Dios, que lo informa y le da el poder de llegar a ser lo que es. Hijo de Dios, según lo anuncia Juan, capítulo 1. En concreto, hermano que me escuchas, permanecer en la palabra significa observarla y ponerla por obra. Se puede escuchar la palabra para poseerla y manipularla, o bien para ser tomados y transformados por ella. Discípulo no es el que conoce y dice la palabra de Dios, sino quien la pone por obra. O mejor, es hecho por ella, según lo anuncia Mateo, capítulo 7. Seguimos leyendo el versículo. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermanos, permanecer en la palabra de Dios significa tener con ella aquella familiaridad que nos asimila al Señor Jesús, el Hijo de Dios, y nos hace progresivamente conocer quién es Él y quiénes somos nosotros. La verdad solo es conocida por quien la vive y en la medida en que la vive. La verdad del Hijo de Dios nos hace libres porque nos devuelve nuestra identidad de hijos. El Señor Jesús se propone llevar a quien lo escucha a permanecer en su palabra para conocer la verdad que le abre a su vida auténtica en la libertad de hijos de Dios y hermano del otro. Hermanos, las palabras conocerán y harán libres están en futuro. Es el futuro sin fin concedido a quien permanece en su palabra. Para el apóstol San Juan, la verdad no es una idea, sino una persona concreta. Es el Señor Jesús, quien en todas sus acciones, gestos y palabras encarna la verdad del hombre, que nos revela a sí mismo como Hijo de Dios y a nosotros como sus hermanos. Comenta San Juan Pablo II, gran santo de la Iglesia Católica, que estas palabras, hermano que me escuchas, encierran una exigencia fundamental y al mismo tiempo una advertencia. La exigencia de una relación honesta con respecto a la verdad.
como una condición de auténtica libertad. Y la advertencia, además, de que se evite cualquier libertad aparente, cualquier libertad superficial y unilateral, cualquier libertad que no profundiza en toda la verdad sobre el hombre y sobre el mundo. Hermanos, la verdad es la realidad total del don de Dios en el Hijo. Y los judíos que la rechazan no son ni los verdaderos descendientes de Abraham, según lo anuncia Gálatas capítulo 3, ni los hijos de Dios, según 1 de Juan capítulo 5. La verdad es la revelación que el Señor Jesús trae al mundo. Y esta revelación es fuente de libertad. La libertad que aquí se proclama, hermano que me escuchas, nada tiene que ver con una libertad política o social. Tanto la palabra libertad como verdad tienen aquí un valor religioso. La liberación total y absoluta que el Señor Jesús ofrece al mundo es trascendente y escatológica. Él es la verdad. Es el gran liberador. El fin de la palabra de verdad es la libertad. Pero, de la misma manera que la verdad se ve de continuo acosada por la mentira, la libertad, hermano que me escuchas, es prisionera del acostumbramiento a las diversas esclavitudes, como nuestra inteligencia está permanentemente expuesta al error. También nuestra voluntad es rehén de los vicios. La condición de discípulo implica un paciente y arduo camino de iluminación del intelecto y de liberación de la voluntad que nos viene del permanecer en la palabra de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Dice, somos estirpe de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Hermanos, los judíos comprenden la palabra de Jesús justamente en el plano de las realidades humanas, políticas o sociales. A pesar de las esclavitudes sociales en que han vivido bajo los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y los romanos, los judíos se consideraban libres por ser descendientes de Abraham y de Sara la libre. Los oyentes de Jesús, el Señor, presumen de ser libres por descender de Abraham. Pero no son sus hijos, puesto que no actúan como él. De hecho, todos somos hijos de Dios, pero sus verdaderos hijos son los que se comportan como tales. Hermanos, a pesar de las distintas dominaciones sufridas a manos de extranjeros, los judíos se ufanan de ser interiormente libres por descender de Abraham, herederos de la promesa. Sin embargo, la genuina libertad no reside en poseer a Abraham ni las promesas, sino en mantenerse como él en comunión filial con Dios que promete. En el Nuevo Testamento se encuentra una fuerte corriente contra la idea de sentirse automáticamente privilegiados
elegidos y santificados por el hecho de proceder carnalmente de Abraham. Lo pueden leer en Mateo capítulo 3, Lucas capítulo 3, Mateo capítulo 8, Gálatas capítulo 3. El apóstol San Pablo, hermano que me escuchas, llega hasta afirmar que los judíos son los hijos de la esclava, dejando para los cristianos el privilegio de ser hijos de Sara, la libre, en Gálatas capítulo 4. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas.